Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad parroquial de San Pablo Apóstol? Soy el Padre David, los saludo con mucho cariño y espero que se encuentren todos bien. Este día vengo a ofrecerles un nuevo material sobre la oración, considerando a propósito de este tiempo de crisis, de dificultad, considero que ofrecer un poco de este tipo de material puede ayudarnos mucho, sobre todo a encontrar paz, a encontrar un poco de luz, de consuelo y de sentido y significado en este tiempo tan novedoso, tan difícil, tan desafiante para muchos de nosotros. Y qué mejor que sea un material sobre la oración, como ya lo habíamos hecho anteriormente, salió ya en nuestra página de Facebook el enlace de un video sobre modos de orar con San Ignacio. Es un video que está en YouTube, que hicimos también aquí y que era una manera también de acercarnos a ustedes, una manera de proponerles un tipo de un acercamiento a una manera de hacer oración, de hecho a tres maneras de hacer oración según el método de San Ignacio de Loyola, que como ustedes bien saben es el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y también es el padre espiritual de los siervos de Jesús. Nosotros abrazamos la espiritualidad de San Ignacio y pues también queremos ofrecerla a todos ustedes, nuestros feligreses, nuestros amigos, nuestros parientes y familiares. En este mismo tenor de reflexiones y en este mismo como escenario de crisis o escenario de dificultad, propongo este día otro acercamiento a la oración, que en el video sobre San Ignacio, sobre orar con San Ignacio, lo vimos muy detenido, perdón, muy de pasada. Hicimos mención de este método muy de pasada y hoy, bueno, creo que vale la pena que nos detengamos también a explicar un poco con más detenimiento este método que es la Lectio Divina. Es un método que seguramente muchos de ustedes conocen y que seguramente muchos de ustedes han practicado, porque yo me acuerdo, por decir, en las asambleas diocesanas de pastoral, normalmente en la mañana del segundo día se hace una lección divina, o en muchos otros escenarios, en muchos otros contextos, la lección divina es algo muy ofrecido y además muy espiritual, de mucho provecho espiritual. Entonces, lo que vamos a ver ahora quizás es algo que ustedes ya conocen, quizás hayan ya practicado, y eso pues es muy bueno porque vamos a partir de un terreno común, de algo que ustedes ya conocen, y eso pues me da a mí la ventaja. Bueno, sin más, bueno, creo que podemos entrar en el detalle de este método de la Lectio Divina, que como tal significa lectura divina. Es un método muy antiguo que tiene sus orígenes en la tradición benedictina y que ha sido también pues practicado desde entonces con mucho provecho. Y espero que ahora en este tiempo también de cuarentena, de estar en casa, pues les pueda también servir si les sirvieron los otros tres modos de orar con San Ignacio y han encontrado fruto allí, bueno, adelante, sigan allí. Y si quieren probar ahora con este otro método, también con mucha libertad. Yo creo que este método de la Lectio Divina podría servir también incluso como momento de oración en familia. De hecho, los monjes así lo hacían anteriormente. Y a mí se me hace que podría ahora ayudar también a unir a la familia y sobre todo a hacer oración en familia. Mientras los otros métodos que habíamos visto de San Ignacio son más personales para la oración personal, este método de la Lectio Divina facilita mucho la oración en grupo, la oración en familia. Y bueno, pues lo sugiero ampliamente en este tiempo que se puedan ustedes reunir, por decir el domingo, que es el día del Señor, el día que nosotros nos reunimos habitualmente para compartir la palabra de Dios y el pan eucarístico. Ahora que por esta situación que estamos viviendo no lo podemos hacer, bueno, la Lectio Divina podría ser una herramienta muy buena no para sustituir ese momento de la misa, que además lo pueden vivir a través de las redes, sino también como para un momento de profundizar en la palabra de Dios. Bueno, espero que podamos decir algo sensato con respecto a esto y vamos para allá. Vamos, como hicimos la otra vez, a hacer una presentación en PowerPoint y espero que
que puedan ir surgiendo también algunas sugerencias o también algunas preguntas, alguna inquietud que pudiera ayudarnos también a profundizar o a ahondar en temas que podrían ser de interés de todos. Bien, la Lectio Divina y sus pasitos. Pasitos o escaloncitos o momentos. Hay veces que se les llama escalones de la Lectio Divina. Yo le he querido poner pasitos o momentos porque el escalonar implica de alguna manera un más alto y un más bajo. Implica, la imagen de escalones implica un subir y un bajar, casi como si los momentos de la Lectio Divina fueran un empezar en un nivel muy bajo y paulatinamente ir subiendo. Y esto podría crear de alguna manera la confusión de que el primer nivel, el primer escalón, en confronto con el cuarto, no vale mucho. Y no es así. Entonces, en vez de poner la Lectio Divina y sus escalones, podemos decir la Lectio Divina y sus pasos o momentos. Lectio Divina, repito, quiere decir lectura divina. Lectura divina, ¿por qué? Porque fundamentalmente es sobre la palabra de Dios. Bien, antes de entrar justo en lo que es la Lectio Divina, recordar algunos momentos y algunas como directrices fundamentales. En todo esto de la oración, tanto con los métodos de San Ignacio como con lo que vamos a ver ahora, debemos recordar siempre que si uno quiere entrar en un verdadero espíritu de oración, en un verdadero diálogo con Dios, basta aplicarse, basta quererlo. La oración, decíamos, no es algo que está reservado a algunos superhéroes de la oración, a algunos monjes, monjas o curas que se dedican, a algunos ermitaños que se van allí y se pierden en el desierto y hacen oración. Únicamente ellos pueden hacer oración. No, esto no es verdad. La oración está al alcance de todos y además la oración es algo que Dios ha querido para cada uno de nosotros para entrar en diálogo con Él, en conversación con Él, como lo veremos más adelante justo hablando de este método de la Lectio Divina. Basta quererlo, basta aplicarse. En el video pasado sobre orar con San Ignacio decíamos que paciencia y cotidianidad, paciencia y frecuencia son los primeros pasos para una vida espiritual verdadera y profunda. Paciencia y constancia. Basta aplicarse, basta querer. Otro pilar en este aspecto de la oración es poco cada día, poco entre comillas, vale mucho también entre comillas cuando me nace. Vale más esa cotidianidad, esa frecuencia, esa asiduidad de la oración, poco entre comillas, porque si es eso poco que yo puedo dedicar, pero es diario, al final se convierte en mucho. Poco cada día vale más que mucho, entre comillas, cuando me nace, porque a lo mejor ese mucho que dedicamos allí una vez, cada muerte de papa, cada corpus, pues a lo mejor sí, puede ser una hora que estuvimos de procesión con el Santísimo y luego todo el rosario y wow, hoy rezamos muchísimo y hasta nos fue muy bien, qué bueno, pero a lo mejor ese mucho en cantidad puede traducirse en poco, en lo que se refiere al gustar, al sentir las cosas, al experimentar a Dios. Entonces, poco cada día vale más que mucho cuando nos nace. Por último, habría muchos más, pero dejemos estos tres por ahora. En la oración vale el mismo principio que para el idioma que todos nosotros hablamos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, por decir, nosotros todos hablamos español. Y todos la hablamos bastante bien, nos damos a entender. Pero eso no quiere decir que todos tengamos el mismo conocimiento de la gramática. Por decir, todos sabemos usar un condicional, un conjuntivo. Y a lo mejor los usamos sin saber qué es un condicional y qué es un conjuntivo, y los usamos bien. ¿Cómo? Bueno, porque aprendimos antes a hablar y después aprendimos algunas reglas, algunas excepciones, la gramática, en pocas palabras. Con la oración vale igual. Muchas veces, si ustedes se darán cuenta de lo que voy a ir diciendo ahora, ustedes van a poder decir, bueno, eso ya lo sabía, o eso ya lo hago. Es igual. En la oración, muchas veces,
por no errar y querer decir siempre, muchas veces aprendemos primero a orar y después se nos vienen dadas algunas pautas, algunas normativas, algunas reglas para mejor hacerlo. Pero eso no quiere decir que no lo hiciéramos ya antes. Bien, entonces aquí vale también el mismo principio para el idioma y vale también en la misma comparación cuando alguien aprende otro idioma. Se les dice a los que aprenden otro idioma normalmente que vale mucho más 10 minutos de repasar diario ese idioma que uno está aprendiendo que una hora el fin de semana. Si se fijan es lo que dice el segundo punto. Poco cada día vale más que mucho cuando me nace. Bueno, teniendo presente estas tres bases de preparación, entremos ahora sí en el tratado sobre la Lectio Divina. Aquí les pongo esta diapositiva, ya estaba presente también en el video sobre orar con San Ignacio. La repetimos aquí porque es justamente el objeto de este video. Los pasos de la Lectio Divina son 4. Lectura, meditación, oración y contemplación. Entre paréntesis, gustar. Y ya tendremos modo de explicar un poco más qué es esto del gustar. Bueno, sin más, entramos entonces en el primer paso, en el primer momento de esta Lectio Divina, que es el paso de la lectura. ¿En qué consiste este paso? Fácil y sencillo. Consiste en una simple operación mecánica, la lectura del pasaje. ¿Cómo? Sí, así de sencillo. ¿De qué pasaje? Bueno, aquí podemos elegir. Se recomienda que sea un texto ni muy largo ni muy corto, que sea un texto, obviamente, de la Escritura, que tenga un sentido, que tenga un significado, que tenga unidad. Entonces, no tratar de elegir así al azar, no abrir la Escritura y decir, tomo de este versículo este otro, porque igual no tiene ni siquiera una cohesión en sí mismo. Entonces, para no errar, podemos sugerir el Evangelio de cada día. Tenemos nuestro misal, si no tenemos el misal, en internet muy fácil, ponemos allí en nuestro navegador Evangelio del día y nos aparece de inmediato. Lo tomamos y lo buscamos en nuestra Biblia y tomamos ese texto del Evangelio. ¿De qué se trata entonces? De hacer una lectura hecha con los labios, o sea, susurrando la palabra que se lee. Claro, esto no lo vamos a hacer de manera que disturbemos a otra gente con la que podamos estar en ese lugar, ¿no? Por eso se recomienda que pueda ser esta lectura hecha en familia, ahora en este tiempo. Entonces, es una lectura hecha con los labios. Por decir, si se junta una familia a hacer oración siguiendo este método, se escoge el Evangelio del día o el del domingo y se elige a alguno de los miembros de la familia que haga la lectura del pasaje. Es una lectura que no es declamación, es una lectura que se hace casi como para ir calentando el corazón. Entonces, se lee y se relee. No importa las veces que sea necesario, puede un miembro de la familia leerlo, después lo relee otra persona. Lo importante es que sea una lectura atenta, que sea una lectura, por eso se sugiere que sea también en voz baja, bueno, no en voz baja, sino susurrada, meditada, para que no sea una lectura veloz. Cuando leemos un texto sin hablarlo, sin pronunciarlo, es decir, la lectura únicamente mental, lo hacemos mucho más rápido. En cambio, cuando leemos un texto y al mismo tiempo lo vamos pronunciando, es una lectura más detenida y que nos ayuda a ir entrando más y más en el sentido del texto. Bien, entonces es una lectura despacio, susurrando, se lee y se relee. Se puede leer simplemente aquello que más nos haya interesado. Es decir, supongamos esta familia que se reúne para hacer oración. Ya uno de los miembros de la familia leyó el texto del Evangelio. Juan 10, del 1 al 10. Lo leyó muy bien. Otro miembro de la familia lo vuelve a leer. Muy bien. Después se puede dejar un momento de silencio en donde cada uno vuelve a leer simplemente aquello que más le haya interesado. Entonces ya no tiene que leer los 10 versículos de Juan 10, 1 al 10. Se puede concentrar en esos versículos que a él más le hayan interesado.
Y esto la familia puede en ese momento decir, vamos ahora a alternar con una pausa de silencio para que cada uno lea y relea una y otra vez aquella parte del texto del Evangelio que más le haya interesado, que más en este momento de su vida le quiera decir algo significativo. Es lo que los monjes le llamaban rumiar la palabra. Es un término quizás un poco animalesco para una actividad tan pura como es la oración, pero puede ayudar a entender el sentido de lo que aquí se quiere decir. Los animales, cuando rumian, mastican la comida, la tragan y luego la regresan y la vuelven a masticar. Lo siento si causa un poco de asco, pero es así. Y la leche que tomamos viene de las vacas que así comen, entonces no se preocupen. Lo mismo se nos sugiere ahora en este primer paso de la Lectio Divina, que es la lectura. Masticar el texto, tragarlo y regresarlo, es decir, leemos todo el texto una y otra vez y luego volvemos a aquellas partes que más nos iluminan en este momento. Recordemos, hermanos, que la palabra es como el sacramento, como un sacramento, como los sacramentos. O sea, los sacramentos, recordemos que realizan lo que dicen. La palabra de Dios de la misma manera. Entonces, en este momento de la lectura, debemos pensar que, aunque es una operación muy sencilla, muy mecánica como leer, y a lo mejor se nos puede ir el tiempo que dedicamos a ese momento de oración solamente en la lectura, no nos importa, hermanos, porque la palabra es como un sacramento que realiza lo que dice. Y les recomiendo que vayan a leer esa cita de Isaías 55, del 10 al 11, un versiculito, como la palabra de Dios es mandada a la tierra y no regresa a Dios sin haber operado, sin haber hecho aquello para lo que fue mandada. La palabra de Dios realiza lo que dice. Entonces, si nosotros hacemos una lectura teniendo presente esto, poco a poco nuestro corazón va a ir también experimentando cómo la palabra de Dios realiza lo que dice. Es algo muy, muy hermoso. Bien, entonces esto con respecto al primer paso de la Lectio Divina, que es la lectura. Así de sencillo, pero así de fiel tenemos que ser a este primer paso. No hay que irnos adelantando. Primer paso, lectura. Con los labios se lee y se relee, y después se pueden alternar pausas de silencio en donde cada uno se dedica a leer, a releer ese fragmento del Evangelio que más le llama la atención, que más le ha interesado. El siguiente punto de la Lectio Divina, el siguiente paso o momento, es el momento de la meditación. Interesante, entonces. En el momento anterior les dije fidelidad. Se lee únicamente. No es necesario inmediatamente pensar en el primer paso o reflexionar. Eso es materia de este segundo momento de la meditación. Entonces, primer paso, lectura, simplemente, sin pensar o sin reflexionar, únicamente leer. Segundo momento, meditación. Entender simplemente de lo que se está hablando en el texto, es decir, ¿qué dice el texto? Esto también es muy importante. Entonces, ya que hemos hecho el primer paso de la meditación, y vuelvo a hacer uso del ejemplo, si se hiciera una lección divina en familia, este segundo momento entonces alguien puede decir, bueno, este texto habla de Jesús que se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y habla también que algunos no entendían esto que Jesús decía, entonces Jesús va más allá y dice que Él es la puerta. Eso es lo que dice el texto. Alguien podría decir, bueno, también el texto dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo conocen. Y si alguien más viniera, algún desconocido, a él no lo seguirían porque no conocen su voz. Sí es cierto. Y alguien podría decir también, pero el texto dice también que hay algunos que vienen nada más
para matar, para robar, para destruir. Es verdad. Entonces, meditación. Este segundo paso es ver sencillamente de qué cosa está hablando el texto. Ahora hicimos el ejemplo de Juan 10. En el otro video de Orar con San Ignacio, si no me equivoco, hicimos el ejemplo de Juan 2, las bodas de Caná. Bueno, ¿de qué habla el texto? Habla de una boda. Habla de que había invitados, habla de que estaba Jesús, sus discípulos, habla de que faltó el vino. Eso. Es muy importante que respetemos este paso también de la Lectio Divina, porque tendencialmente vamos y nos adelantamos al siguiente paso de la misma meditación, que ahora mismo lo explicaré. Entonces, después de la lectura, segundo momento, meditación, ver, entender qué es lo que dice el texto, de qué está hablando. Teniendo los pies en la tierra, es decir, sin hacer alegorías o sin hacer comparaciones de inmediato. Por decir, el pasaje de los 10 leprosos que llegan con Jesús y Jesús les dice, bueno, vayan con el sacerdote, y los 10 leprosos mientras iban con el sacerdote quedaron curados. No tenemos, en este momento de la meditación, no tenemos que como suponer de inmediato o hacer la aplicación. Aquí la Escritura está hablando de la confesión. No, allí la Escritura está hablando de que Jesús les dijo de que fueran con el sacerdote y en el camino quedaron curados. De eso está hablando el texto. Entonces, los pies en la tierra quiere decir no querer hacer decirle al texto lo que yo quiero, sino respetar lo que el texto me está diciendo. Respetar lo que el texto dice. Después, una vez que ya hemos entendido lo que el texto dice, después, entonces sí, podemos intentar entender lo que me dice en este preciso momento de mi vida, con lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando, mis sueños, mis ilusiones, mis dificultades, mis debilidades. Entonces sí, ya que entendí de lo que está hablando el texto, puedo intentar entender lo que me quiere decir el texto. Son como dos momentos dentro del mismo segundo momento de la Lectio Divina. O sea, primer paso, insisto, lectura. Segundo paso está dividido en dos. Entender lo que dice el texto y segundo, entender lo que me dice el texto. Muchas veces hacemos al revés. Queremos de inmediato ver lo que nos dice el texto y ahí podemos ser incluso hasta falsear el texto. Entonces hay que ser respetuosos en el orden. En este momento de la Lectio Divina, en este segundo paso, debemos de tener claros delante de nosotros dos polos, como los dos focos de una elipse, ¿no? Que hacen una elipse, dos focos. De un lado está la Escritura, el texto que tengo delante. Del otro lado está mi vida, con todo lo que yo soy, con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que representa para mí este tiempo de cuarentena. Y estos dos polos están llamados a entrar en comunicación. No podemos, hermanos, únicamente tomar un texto de la Escritura haciendo como si nuestra vida no existiera o poniéndola entre paréntesis. Y tampoco podemos enfrascarnos únicamente en nuestra vida haciendo como que la Escritura queda aislada para ciertos momentos puntuales de nuestra vida, como la misa, alguna liturgia, sino que los dos polos están llamados a entrar en relación. La Escritura ilumina nuestra vida, porque la Escritura es palabra viva, palabra de Dios. Obviamente no vamos a encontrar respuestas sobre cuestiones muy precisas. Por decir, ¿por qué existe coronavirus? La Biblia no nos va a dar esa respuesta, pero la Biblia nos va a iluminar sobre cómo nuestra vida puede enfrentar este momento particular de una pandemia. Entonces, y al mismo tiempo, nuestra vida al mismo tiempo nos ayuda a comprender más la Escritura. Entonces, estos dos polos están llamados a
dialogar constantemente. La escritura, aislada de nuestra vida, queda como un texto en el cielo, en las nubes. Y nuestra vida, aislada del texto de la escritura, queda como un mapa sin camino. Si logramos hacer converger las dos, la escritura tiene sentido y nuestra vida es iluminada a partir de la escritura. Esto se puede hacer en este momento de la meditación, ver qué cosa dice el texto y ver qué cosa me dice el texto en este preciso momento de mi vida. Se trata entonces después de reflexionar. No se trata de hacer un tratado de teología tampoco, ¿verdad? Se trata de sentir, de gustar internamente. No de abarcar mucho, sino de abarcar en profundidad. De acuerdo. Vayamos entonces ahora al siguiente momento de la Lección Divina. Insisto y les sugiero que con toda libertad, si durante la exposición van surgiendo inquietudes o preguntas, que las escriban, porque después habrá momento, si les parece, de dialogar, ¿no? Puedo yo recibir sus preguntas y podemos hacer un diálogo. Tercer momento de la Lección Divina, tercer paso, es la oración. O, podríamos decir aquí, platicar. ¿De qué se trata este tercer momento? Después de haber leído, primer momento, después de haber meditado, segundo momento, ustedes van a notar que nos viene espontáneamente dirigirnos a Dios. Y aquí entonces es momento en donde cada quien, insisto, si es este momento de oración en familia, cada quien platica de forma íntima y natural con Dios. Entonces aquí obviamente se puede dejar un momento de silencio en donde cada miembro de la familia en su interior, en el íntimo, platica con Dios. Y quisiera resaltar esto de plática natural con Dios, porque es eso, la oración es justamente ese diálogo espontáneo, libre, sin reglas, con Dios. Así como cuando alguien habla con un amigo, así también nosotros, en este momento de la oración, debemos de hablar naturalmente con Dios. ¿De qué cosa? Bueno, preferiblemente de algo que tenga que ver con lo que hemos leído y meditado. Pero aquí debemos ser también muy libres en lo que el Espíritu nos sugiere en ese momento. Nos vendrá espontáneamente entonces dirigirnos a Dios. A veces lo podremos hacer pidiéndole algún consejo, o a veces lo podremos hacer exponiéndole algún problema que estemos experimentando, que tengamos presente en este momento de nuestra vida, o pidiendo perdón, o dando gracias, siempre teniendo que ver, insisto, preferiblemente con lo que estamos, con el texto que estamos leyendo y meditando, y haciendo eco de lo que está sucediendo en nuestra vida. Recordemos los dos polos. Esto nos va a ayudar, hermanos, en este tiempo de prueba, de crisis, de cuarentena, donde todo el mundo busca herramientas para salir adelante, ¿no? Para no caer en crisis en este tiempo. Bueno, la oración es fundamental. Y este momento de la Lección Divina es también muy, muy particular, porque es cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos aquello que está más escondido en nuestra alma para llevarlo delante de Dios. Cosas que durante el día a día, hoy, de este momento de crisis, de pandemia, cosas que durante nuestro día a día no logramos hablar con nadie, es el momento de ponerlo delante de Dios. Sobre todo aquello que está más escondido en nuestra alma y que la palabra de Dios es capaz de iluminar, ponerlo delante de Dios con toda confianza, sabiendo que Dios es nuestro Padre bueno, que no nos va a reprochar ni nos va a apuntar el dedo para señalar nuestra falta, sino que Dios nos espera con los brazos abiertos para liberarnos, para curarnos, para sanarnos, para confortarnos.
Entonces este momento de la Lectio Divina es muy importante, como los otros dos y como el que nos falta. E insisto nuevamente en esto de plática íntima y natural con Dios, sabiendo que nuestro Padre, que ve lo secreto, nos recompensará, sabiendo que Dios allí en lo íntimo de nuestro corazón nos escucha, sabiendo que Dios nuestro Padre quiere darnos todo lo mejor, todo lo que más necesitamos en este particular momento de nuestra vida. Entonces, pues, qué mejor manera de encontrar consuelo, qué mejor manera de encontrar conforto que en Dios, que todo lo puede, en Dios que en este momento en donde hay muchísimas cosas que no podemos controlar, muchísimas cosas que son inciertas, muchísimas cosas que dicen una cosa, dicen otra, es el momento en donde nosotros debemos de quedarnos con la única cosa que es segura, que es el buen pastor conoce a sus ovejas por nombre y las llama, y quiere darnos la vida eterna, y nadie nos va a arrebatar de las manos del buen pastor. Entonces, entre tantas cosas que se dicen, entre tantas cosas que no sé, podría ser, quedémonos con lo que es seguro, quedémonos con lo que nos da realmente paz y libertad, que es la palabra de Dios. Entonces, hagamos uso de este método de oración y sobre todo de este paso para hablar con Dios, largo y tendido, sin prisa, sin escrúpulos, sin etiquetas, hablar con Dios libremente, como somos, sacando especialmente aquello que está más en el hondo, en lo profundo de nuestra alma, en la situación concreta en la que estoy viviendo. Muchas veces, cuando contemplamos algún pasaje del Evangelio, como que tratamos de subir hacia donde está Dios. Por ejemplo, si meditamos en la anunciación de la Virgen y en los méritos de la Virgen María, muchas veces nosotros como que nos elevamos y quisiéramos ser así. La mayoría de las veces es más bien hacer bajar a Dios a nuestro corazón para que Dios entre en nuestro mundo. Parte de este tercer momento es esto, hacer entrar a Dios en nuestro corazón, en nuestro mundo. En nuestro mundo pequeño, es decir, nuestra situación familiar, mi situación personal, pero también en el mundo más grande. En este momento, por ejemplo, de crisis mundial, pedirle a Dios, hacer oración, los unos por los otros, los unos en los otros, haciendo oración por los que no hacen oración. ¿Por qué? Porque la oración es esta exigencia apostólica que todos tenemos. La oración no es solamente algo que está al alcance de todos, sino que es algo que todos deberíamos de hacer, orar. Orar por el mundo entero, orar por los que sufren, orar por los que no creen en Dios, orar por los que nos persiguen, orar por los que nos hacen el bien. En fin, este momento de la Lectio Divina es el momento de sacar esto que traemos, pedir por nuestro mundo pequeño y por el mundo más grande, hacer que Dios baje a nuestro mundo. El tiempo apremia, no quisiera yo robarles mucho tiempo a propósito de su tiempo, pues, entonces vamos al cuarto punto, que es cuarto punto, cuarto momento, cuarto escalón, como quieran. La contemplación, o pusimos en la diapositiva donde estaban los 4 puntos, pusimos entre paréntesis el gustar. ¿Por qué? Bien, porque aquí es más bien dejar que nuestras emociones tomen, por así decir, el primer plano del escenario. Y entonces hay que gustarlas. Así cuando nosotros nos encontramos enfrente de un espectáculo de la naturaleza, como puede ser un cielo estrellado allá en Majalca, si alguien ha estado allá y ha visto el cielo estrellado, o una lluvia de estrellas, o un hermosísimo atardecer, como hace algunos días vimos aquí durante la misa, no sé si alguno de ustedes lo pudo notar, muy bonito porque el atardecer cae justamente a espaldas del sacerdote, pero por los vitrales se puede ir viendo cómo el cielo va tomando colores muy, muy hermosos.
y el otro día hubo un atardecer particularmente bello, tonos de morado, tonos de anaranjado, de un color casi como rosáceo. Ante un atardecer así, ante un espectáculo de la naturaleza, uno no se pone a pensar normalmente, ¿no? Uno no, es que el sol y aquí, uno se queda embellecido, uno se queda allí pasmado y dice, wow, y se queda y abre los ojos y contempla y ya. Eso que todos nosotros hemos experimentado seguramente ante una obra de arte, ¿no? Un cuadro, una pintura hermosísima, es justamente el cuarto punto de la lección divina. Se trata no ya de hacer muchas nociones, sino se trata de dejar que nuestras emociones nos hablen, y por eso se trata de gustar. Este momento de la contemplación viene cuando ya hemos leído lo que se tenía que leer, cuando ya hemos entendido lo que teníamos que entender, cuando ya hemos dicho lo que teníamos que decir, lo único que queda es gustar, es dejarnos arrebatar casi por el Espíritu, por Dios, y contemplar aquello que Dios nos quiera dar en ese momento. Es casi como lo que Dios hizo en la creación, cuando después de que Dios hizo todo y vio que todo era bello y bueno, descansó. No porque Dios se hubiera cansado, sino que se puso a contemplar, a gustar todo lo bello que había hecho Dios, lo bueno que había hecho Dios, y vio que todo era muy bueno. Algo así es este momento de la lección divina, es dejar que nuestras emociones nos hablen. Es una experiencia muy humana y que está al alcance de todos, insisto, aunque es verdad que no sucede siempre ni con mucha frecuencia, pero sucede, y yo creo que a todos nos ha pasado. Y cuando no sucede, aunque después tarde mucho en repetirse, o aunque dure poco tiempo, eso que hemos experimentado en la contemplación lo podemos después evocar en el recuerdo, y eso nos alegra, nos consuela. Percibimos la dulzura de ese momento. Se abre a nosotros el gusto de lo que hemos leído, razonado y dicho. Como no tiene que suceder siempre, es más, como no sucede siempre, no tenemos que forzarlo. Y cuando no recibimos este don de una grande contemplación mística, por así decirlo, a nuestro nivel, obviamente, si no lo recibimos, tampoco nos preocupemos de pensar que algo hice mal. No. Todo siempre, recordemos, es don y gracia de Dios. Si te has dado un momento de contemplación, bendito sea Dios, dale gracias a Él. Si en algún momento estás haciendo tu lección divina en familia y no te has dado un momento de contemplación, no te preocupes. Tienes seguramente el recuerdo de algún otro momento que te ayuda en este momento también de tu vida. Como dice este Salmo 34, gusten y vean qué bueno es el Señor. Gustar. Una familia que se reúne para hacer oración, según el método de la lección divina, entonces se reúnen los miembros de la familia, toman un pasaje del Evangelio que puede ser el del día o preferentemente el domingo, el Evangelio del día del domingo, lo lee uno de los miembros de la familia, lo vuelve a leer otro, se deja un momento de silencio para que cada uno vuelva a leer aquella parte del texto que más le ha gustado, que más se le hace significativa. Después se pasa a la meditación. Aquí espontáneamente cada uno puede decir, el texto dice esto, y habla también de esto otro. Y Jesús dice esto. Y Jesús no quiere ser como el mercenario. Jesús nos advierte de los falsos pastores. Ok, ya entendimos de qué habla el texto, muy bien. Se puede volver a dejar un momento de pausa, de silencio, para que cada uno de los miembros de la familia diga qué cosa me dice el texto a mí, ahora, en este momento de mi vida. Después se puede compartir esto. Aquí dependerá también de cada familia, en fin. Se puede compartir, alguien espontáneamente, obviamente sin forzar, alguien puede compartir a mí el texto de la escritura que estamos meditando. Papá me dice esto, mamá me dice esto otro.
Y aquí es muy bueno y muy fructífero que cada uno escuche también lo que el texto le dice al otro, porque hay veces que podemos también nosotros sacar fruto, sacar provecho de esa experiencia del hermano. Y la contemplación, bueno, podemos dejar, perdón, la oración, después viene la oración, tercer paso, también dejar un momento de silencio en donde cada quien tiene ese momento de diálogo íntimo y natural con Dios nuestro Padre, o con Jesús el buen pastor, o con María, la esclava del Señor, en fin. Y también se puede aquí, si alguien quiere, se puede compartir alguna oración, alguna petición, en toda libertad. Recordar que pues en familia todo ayuda. Y por último, la contemplación. Aquí, bueno, es algo ya más personal y se puede dejar este tiempo incluso ya para como cada quien, ya no tiene que estar reunida la familia, en fin, son sugerencias, no quiero decir que tenga que ser siempre así. Un ejemplo, Jesús el buen pastor, Juan 10, que fue el evangelio del cuarto domingo de Pascua. No lo leo todo porque el tiempo apremia, como les decía, pero bueno, ahí está, se lee una, dos veces, las veces que sean. A alguien le puede llamar más la atención esto que dice Jesús: el cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Esas pocas palabras pueden ser las que a alguno le haya más impresionado. Entonces, vuelve sobre de ellas. No tiene que leer todo el texto otra vez, solamente eso. El cuidador le abre las puertas y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Y otra vez, las veces que sea necesario. Aquí les puse unas imágenes de unos niños. ¿Por qué? Porque si es una oración que sugiero que se haga en familia en este tiempo, no debemos como subestimar o menospreciar la apreciación que tienen los más pequeños de la familia de una página del Evangelio. De hecho, ustedes saben que hay un método de catequesis que se llama el buen pastor. Estas son unas imágenes de algunos niños según ese método del buen pastor, un dibujo de un niño, y yo creo que en familia podemos aprovechar mucho de la sensibilidad que tienen los más jóvenes, ¿no? Los niños, los jóvenes de la familia, porque nos traen como que una perspectiva más auténtica, una perspectiva como más inmediata, como más viva de la palabra de Dios, y entonces deberíamos de tomarlos también más en cuenta a los más jóvenes de la familia, a los niños, en este sentido de hacer oración, de compartir. Hay que educar, obviamente, y esto pues requiere de uno de esos pilares que dijimos al inicio: constancia, día con día. Concluyamos, hermanos, porque ya casi es hora de comer. La palabra de Dios no es esta que está aquí. La palabra de Dios es la que el Señor escribe sobre hojas vivientes, no sobre estas hojas, sino sobre hojas vivientes, que son nuestros corazones cuando escuchan lo que el Espíritu les dice. Cuando dejamos que la palabra de Dios baje a nuestro corazón, a nuestro día a día, allí está la palabra de Dios, allí se actualiza la palabra de Dios. No es necesario forzarnos a vivir lo que no sentimos. Es decir, sobre todo con respecto a la contemplación, no hay que forzar cosas. Ay, es que hoy sentí que me elevaba yo hasta el séptimo cielo y luego eso ¿a qué te lleva a vivir? Pues quién sabe. No es necesario forzarse a vivir lo que no se siente. Hay que dejar al Espíritu y vivir más bien de acuerdo a eso que el Espíritu nos vaya sugiriendo en nuestro día a día. Por último, la prisa siempre es mala consejera. Rápido, rápido, rápido. Mucho más en las cosas espirituales. Entonces, dediquemos bien el tiempo a hacer este momento de oración. Cada uno puede decir esto con respecto a los modos de orar con San Ignacio.
20 minutos voy a dedicarle. Muy bien, que sean 20. No 15, no 25, 20. La Lectio Divina puede durar un poco más porque los pasos son más largos. Pero bueno, recordar que cada uno de los pasos de la Lectio Divina es oración y de muy buena calidad. Entonces no tengamos prisa de rápido, leer rápido para pasar al segundo paso y rápido al tercero, porque yo quiero llegar a la meditación. Ojalá y Dios me da algo en el cuarto punto, rápido, rápido. No, con calma. Cada uno de los pasos de la Lectio Divina es oración y de muy buena calidad. Entonces, sin prisa. Hay varios sitios en internet en donde pueden buscar Lectio Divina. Aquí hay un ejemplo de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Yo me metí a internet ahora y busqué. Yo no es que sea muy, por decir experto, ¿no?, entre comillas, de Lectio Divina, pero en internet hay muchísimo. Hay algunas mejores, otras quizás menos mejores. Aquí entonces, por ejemplo, en esta página de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ponen esta Lectio Divina de Juan 10, 22 al 30, que es justamente la lectura del Evangelio del martes 5 de mayo. Y si se fijan, empieza con una oración inicial, lectura, reflexión, que podría ser como la meditación, según entiendo. Reflexión personal podría ser como lo que a mí me dice, y la oración final. Entonces, más o menos los pasos pueden variar, pero esto es por si quieren seguir un texto ya preparado de una Lectio Divina. O bien se puede ir haciendo, como yo les sugerí ahora, en familia. Se reúne la familia y se va como haciendo, por así decir, el mismo texto de la Lectio Divina. Se toma el texto del Evangelio, se lee, se medita, se ora y se contempla. Al final, bueno, uno puede hacer una oración final como esta, o puede hacer un Padre Nuestro, un Gloria al Padre, en fin, aquí con libertad. Bueno, hermanos, hemos llegado así al final de este segundo momento de reflexión que les proponemos en este tiempo de crisis, en este tiempo de prueba, más que nada de prueba. Y en este tiempo, bueno, pues no dejemos que otras voces, no dejemos que otras inseguridades o que otras incertidumbres pongan nuestro espíritu en desequilibrio. Tratemos más bien de, haciendo uso de la oración, aferrarnos a lo único que es seguro, que es Dios es nuestro Padre, que se ha reflejado, se ha manifestado en Jesús y que nos quiere con Él. Así nos dice Jesús: donde yo esté, quiero que estén ustedes. Jesús que nos llama por nombre, Jesús que quiere que estemos junto con Él, que nos quiere conducir a donde haya alimento, a lo que es mejor. Hagamos uso de todo esto, hermanos, en este tiempo sin adjetivos, en este tiempo, y sobre todo este método de la Lectio Divina, que nos puede servir mucho como un modo de hacer oración en familia. No sé si por aquí tengo la dirección de correo. Me parece que no. Bueno, pueden escribirme si hubiera alguna duda, alguna aclaración, algún comentario. Pueden escribirme un correo electrónico a vicarioparroquialsanpabloap@gmail.com, por si surgiera alguna inquietud, algo que quisieran ustedes compartir. Bueno, pues sin más, nos vemos quizás en el próximo video, en la próxima cápsula de reflexión. Espero que se encuentren bien. Nos seguimos encomendando a sus oraciones y sepan que toda nuestra comunidad parroquial está presente en cada celebración eucarística que tenemos. Los extrañamos y pedimos a Dios que nos dé la fortaleza de vivir este momento para que cuando Él así lo determine podamos vernos de nuevo, podamos reunirnos a compartir el pan y la palabra de Dios. Sin más por el momento, les mando un abrazo. Espero que
sea de provecho todo esto. Muchos saludos y bueno, pues hasta la próxima. Adiós.